Ahí sí. Em, ¿Fueron a clases el viernes? Sí, ¿Se sí, acuerdan de la materia? ¿Algo? Porque es sí. importante, o sea, ustedes mismos lo dijeron, quedan pocas clases. No nos queda el mismo tiempo que para la prueba 2 que para la prueba 1, así que empiecen desde ya a estudiar. Bueno, además que queda una semana para la prueba 3, pero ya esto va de la mano con la materia de la prueba 4, entonces también les va a servir. Y es importante que sean conscientes con su estudio y aprovechen sus tiempos, ¿ya? Entonces, ¿qué se acuerdan de la materia? ¿Qué pueden rescatar? ¿Qué, lo que sea? Que vimos el excedente del consumidor, del productor, demandas agregadas, oferta agregada, equilibrios, ver qué pasaba cuando había más oferta que demanda y viceversa, como a rasgos generales. Ya, súper bien. Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice, supongo que en el mercado de X hay 4 grupos de consumidores, cuyas demandas son, ok, tenemos un bien, 4 consumidores, y esas son sus demandas individuales, donde para PI, el precio de PI, que es el precio, es 1, el ingreso 1, o sea, el ingreso para el consumidor 1 es 10, el ingreso para el consumidor 2 es 20 y el ingreso para el consumidor 3 también es 20. Entonces, bueno, la A la saqué porque pedían sobre elasticidades, que eso fue la prueba anterior. Entonces la B dice, calcule la demanda agregada. ¿Cómo calculamos la demanda agregada? Era sumando y ponderando según las preferencias, o sea, de cada uno. Ya, sumando las demandas individuales. Entonces aquí nos dan las demandas individuales. Pero tenemos que reemplazar los valores que nos dan. Entonces, en la A, B, perdón, en la B, calcule la demanda agregada. Ok, entonces la demanda agregada es la suma de las funciones de demanda de n individuos. Y ojo, que es la suma horizontal. Entonces, para cada precio se suman las cantidades de demandas del bien y por cada consumidor. Ya, entonces, tenemos que la demanda para el consumidor 1 es 20 menos 2px más I1 más pi. Repito, vuelvo a repetir, como siempre. Yo todo esto se lo subo en unas notitas, ahora las tengo muy ordenaditas, dediqué mucho tiempo a eso, así que por favor presten atención ahora y no pierdan tiempo copiando porque lo van a tener. Así que quédense tranquilos, hoy día mismo va a quedar subido, ¿ya? Por favor. Entonces ahora reemplazamos 20 menos 2px más 10, que es el ingreso del consumidor 1, que nos dan ahí, más PI 1. Y eso nos da 31 menos 2px. Hacemos lo mismo para el 2. Nos queda 20. Esto es 20 menos px más 0,1 por I2 más pi. Entonces x2 va a ser, si reemplazamos los valores, 23 menos px. Después para x3 voy a anotar el resultado. Va a ser esa la demanda para el consumidor 3 y para el consumidor 4, reemplazando los valores, la demanda va a ser 5 menos 0,5 px. Si se fijan, quedó tal cual.
porque no depende del ingreso que tenga. Entonces, ahora sacamos las demandas inversas. ¿Y qué es lo que hay que hacer para sacar las demandas inversas? Hay que dejar P en función de X. Bien. Entonces aquí P1 sería 15,5 menos 0,5 X. P2 sería 23 menos X. P3 sería 9 menos 0,5X. Y P4 sería 10 menos 2X. Me interesa que entiendan bien cómo hacer este ejercicio. Ojalá alcancemos a hacer todos los ejercicios de la ayudantía, pero si no, de verdad que solo pregunten y quiero que lo entiendan bien, ¿ya? A ver, levantaron la mano. María Álvarez. ¿A qué se refiere con P en función de X? O sea, como que, perdón, pero ¿qué despejaste ahí? ¿Cómo? ¿Qué despejaste como en la primera? Despejé el precio. Porque Ah, tenemos, ya, el P. mira, El aquí en esta PX. función tenemos cantidad demandada, precio, bueno, este también es precio, que después como tenemos solo un bien, nos dicen, hay solo un bien, entonces PI por eso lo reemplazamos, y el ingreso. Entonces X va a ser la cantidad y P va a ser mi precio. Entonces cuando queremos sacar las demandas inversas, lo dejamos en función, o sea, despejamos P. Ya. Ya, gracias. Natalia, levantaste la mano. Sí, tengo la duda si demanda inversa es lo mismo que inversa de la demanda. Sí, Es que en la clase la profe nos había dicho que jamás teníamos que sumar las inversas de la demanda. no, Entonces, no se suman las demandas, no. Eso es verdad. ¿y por qué las estamos calculando ahora? Es para graficar. Ah, ya, ok, pero no es que las vayamos Ahora, a sumar no, para ver la demanda agregada. no, 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 no. Ahora te Ya, vas solo, a dar cuenta por qué. ya, De ok. hecho, lo que se suma son las demandas, no las inversas. Lo que vamos a sumar después va a ser esto, con esto, esto y esto. No va a ser esto. Ya, ok. O sea, siempre saco la inversa para poder hacer el gráfico y ver cómo el comportamiento. Ujú. Ya, bacán, gracias. De nada. Ya. Entonces, em, sacamos las inversas, ¿cierto? Les voy a mostrar el desarrollo, les voy a mostrar este gráfico. Porque si lo hago, en verdad me voy a demorar mucho, pero es para explicárselo. Entonces aquí tenemos las demandas inversas que acabamos de calcular. Yo le puse colorcito para que se entienda más. Entonces lo que queremos ver, olvídense del gráfico por ahora que está al lado. Queremos ver entre qué intervalo va cada demanda. Entonces, ok, entre este y este va esta demanda. No es que yo ahora, por ejemplo, diga, ah, ya, entre 0 y 9 va solo el verde, entre 9 y 10 va sola, perdón, o sea, el verde, la demanda del consumidor 4, después solo la demanda del consumidor 3. Por eso se llama demanda agregada, porque es la suma. Entonces, por eso yo hago este gráfico, ojo, que yo le escribí ahí, no es el gráfico de la demanda agregada, es solo para ver los intervalos. Entonces, se grafica, por ejemplo, se grafica eh, cada una de las rectas. Entonces, en el primer intervalo, se puede ver que solo está la recta naranja. Entonces, primer intervalo, recta naranja.
¿Se está entendiendo o quieren que haga el gráfico? Yo la Sinceramente. me perdí ¿Ah? un poquito. Ya, no importa, lo hago. De verdad que tengo 0 drama. Vamos a... Ya, hay que tener claro que las demandas agregadas es la suma de las demandas individuales. Pero no es llegar ahora y decir, ok, entonces yo tengo una sola demanda agregada que es la suma de x1 con x2 con x3 con x4 y sumo todo eso. No es así, hay que ver por intervalo, porque no en todas, no para cada precio está la misma cantidad, no está el mismo x. A ver, en el gráfico espero que lo entiendan mejor. Entonces, tenemos, ahora lo voy a hacer muy a la rápida. Siempre en el eje X va la cantidad y en el eje Y va el precio. Entonces, graficamos uno por uno. Para el consumidor 1, que es este, vemos dónde chocaría en el eje Y. ¿En qué número? En el 15,5. Ya, por ahí lo vamos a poner. 15,5. Y en el eje X, bueno, lo despejamos y es 31. ¿Ya? 31. Entonces, va a quedar algo así. Después vamos para el segundo. Este es P1. Después vamos al segundo caso. Va a chocar en 23 y X también va a ser 23. Ay, no. Ya, después para el tercer consumidor va a ser va a chocar en el eje Y en el 9 y en el eje X en el 18. Y para el consumidor 4 en el eje Y va a chocar en el eje 10 y en el X en el 5. Ya se entendió hasta ahí, ¿cierto? Es graficar. Sí, hasta ahí perfecto. Ya, súper. Ya, entonces ahora decimos, ok, pero si yo hubiese sumado todo eso, mentira, no es eso, esa es la inversa. Pero si hubiese sumado todas las demandas, no hubiese sido en todo como en todos los intervalos, porque aquí del 0 al 9, ya, puedo ver que están del 0 al 9, ya, sí, están todas las rectas, pero del 9 al 10 ya hay una recta, que es esta, que ya no está. O sea, que hay un consumidor que ya no forma parte de ese intervalo. Y después puedo decir lo mismo, hasta este intervalo, ahora está este consumidor que ya no forma parte de ese intervalo. Y para el de arriba, está este consumidor que ya no forma parte de ese intervalo. Entonces, lo que hay que hacer es ver la demanda agregada para cada intervalo. Entonces, en este intervalo,
¿Cuál es el consumidor que... ¿cuál es el consumidor que está presente? El de P2. Ya. En este. En ese es el de P1. 1 y 2. Porque está este, que es el consumidor 2, y ese que es el 1. Entonces ya ahí tenemos una, ahí se suman ambos. En este, ¿cuáles tenemos? Ah, ya, ahí tendríamos 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Y en este los tendríamos todos. Entonces así se va haciendo por intervalos. Entonces ahora lo que yo sumo es la demanda. La demanda y lo que yo calculé acá. Que entonces, la demanda agregada, vamos a ir por intervalo. Pero lo voy a anotar acá porque quiero que ustedes me lo digan, no lo voy a anotar yo. Y ahí están las demandas. Muy desordenado, muy feo, pero se entiende. Entonces, vamos a ir para el intervalo. Vamos a ir de arriba hacia abajo. El intervalo es en base a P, por si acaso. Entonces, para P, entre 15,5 y 23, ¿cuál sería la demanda? Estas son las demandas individuales, por si acaso. X2 nomás. ¿Ya? ¿Y cuál sería esa? 23 menos PX. 23 menos PX. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente intervalo? 10 menor a P menor o igual a 15,x. 5, perdón. ¿Cuál sería la demanda agregada? Si es Ahí sí 1 tengo y 2, eso, si tengo 1 y 2, ¿puedo sumarlas o quedan como separadas? se suman, Ya. porque son demandas, no son demandas inversas. Entonces, ¿cómo sería? Sería 23 menos PX más 31 menos 2PX. Y eso sería 54 menos 3 PX. Muy bien. Esa es la demanda agregada para ese intervalo. ¿Cuál es el siguiente intervalo? Entre 10 y 9, ¿o no? Ya. Sí. ¿Cuál sería?
72 menos 5 72. ¿Por qué menos 5. 72? O sea, le sumo la anterior al X3, ¿no? ¿Y por qué X3? Ah, X4, bien. 59. Sí, sí. Claro, entonces sumo esto con la demanda de el consumidor 4 y quedaría 59 menos 3,5 px. Muy bien. Y para el último intervalo, que pueden poner menor o igual a 9 o agregarle el 0. Un precio nunca va a ser negativo, así que pueden o no ponerlo. ¿Y aquí cuál sería? Todos. Entonces aquí tenemos que sumarle el X3. 77 menos 5,5 px. Muy bien. Entonces, esa sería, preguntan, ¿cuál es la demanda agregada? Esa es la respuesta. No este gráfico no es el gráfico de la demanda agregada, ¿ya? Por favor, eso les tiene que quedar muy claro. ¿Ya? Ahora, la C dice, esperen, antes, ¿quedó alguna duda con la B? Pero si pongo el gráfico está bien igual. O sea, no te van a descontar puntos por eso, pero si te preguntan cuál es el gráfico de la demanda agregada, este no es. Ah, Si ya, pones este está mal. ya. Vamos a hacer el gráfico de la demanda agregada y tienen que estar súper concentrados porque hay que ir por partes pero este no es, este es solo para ver. A mí me sirve mucho para ver los intervalos gráficamente y me ayuda a entenderlo mejor. ¿Ya? Pero si a ustedes les ayuda y los ponen en la prueba, bien, no le van a descontar por eso, pero no es gráfico de la demanda agregada. Ya. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? ¿Seguras? Ya, vamos con la C entonces. Dice, ¿es la demanda agregada una función de riqueza agregada, es decir, la suma de los ingresos? ¿Qué creen ustedes? A ver, de partida, ¿qué es la demanda agregada? Es la suma de las demandas de varios individuos. Ya, muy bien. Suma de demandas individuales. Muy bien. Y ahora, este lo vieron en clases el viernes. Sé que pasan la materia rápido, pero lo vieron. ¿De qué depende la demanda agregada? Hay varios factores. El precio, Ya, Del ingreso del ingreso. y de X, la cantidad demandada. Ya, sí. Pero al final, esa cantidad demandada es mi demanda. Y lo último de lo que depende, o sea, dentro de las cosas, no sé si más relevantes, pero más influyentes, es en el número de consumidores. O sea, si aquí le agregamos un quinto consumidor, va a variar mi demanda agregada. Y obviamente, bueno, como dijo Natalia, las demandas individuales, que era la cantidad demandada. Entonces, sabiendo esto, ¿creen que es la demanda agregada una función de la riqueza agregada? Es decir, ¿es esta suma de todas las demandas individuales una función de la suma de los ingresos? No, No, porque también depende de ¿Por qué? otras cosas, ¿no?
no solo de los ingresos. Muy bien, como dijimos recién. Excelente, muy bien. Entonces, primero, porque no depende solo del ingreso, también depende de los precios, em, de las preferencias de mis consumidores, eso es importante que no lo dijimos, y del número de consumidores. Segundo, no depende solamente del total del ingreso, también depende de la distribución del ingreso, ¿ya? Y tercero, es que ante un cambio en el ingreso, no todos los consumidores se relacionan igual. Para algunos en el consumo, para algunos aumenta el consumo, para otros disminuye y para otros no cambia, como lo pueden ver acá. A ver, vamos a poner un rojo. Aquí está sumando, entonces va a aumentar. Aquí está disminuyendo, pero este consumidor no le va a cambiar. Entonces, esa es la razón, ¿se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, súper, bacán. Ya, la D dice, grafique la demanda agregada. Entonces, vamos a tomar la demanda agregada y vamos a graficarla. Lo voy a hacer así para que se entienda mejor. Haré todo lo posible para que se entienda bien. Ya, entonces tenemos nuestras demandas agregadas ya calculadas para cada intervalo. Entonces están acá. Ya son las mismas que teníamos antes. Entonces, ahora se grafican una por una, que es lo mismo que hicimos antes. Las vamos a graficar. ¿Ya? Y queda así. ¿Quieren que él también lo haga paso por paso? No tengo problema. Pero no podría hacerlo con colores porque me demoraría demasiado. Pero creo que se entienda bien y creo que con colores se entiende bien. No sé qué piensan ustedes. Yo encuentro que está bien el gráfico, o sea, yo ya lo entendí, pero si alguien lo necesita, que lo pida, no. Yo Al tenía, final llegamos. Dale. perdón, que yo tenía la duda de por qué tengo que, ¿por qué no se va cortando por sección? Por ejemplo, el que va del 23 al punto 23, ¿por qué no se corta del 23 al 15,5? Que ese es como su rango, por así decirlo. ¿Por qué no va ¿Por qué no subiendo? se grafica hasta ahí? ¿Eso dices tú? Exacto. Como del intervalo hasta el intervalo, después del otro hasta el otro. Ya. Es lo más lógico pensar eso, pero ahora vamos a ver por qué no. Entonces, llegamos hasta este punto donde, ok, tenemos las demandas agregadas, calculadas por intervalo. Entonces aquí, este es para el primer intervalo, este es para el segundo intervalo, este es para el tercer intervalo y este es para el cuarto intervalo. Entonces, a mí me piden hacer una sola curva para la demanda agregada. Entonces, claro, yo pude haber hecho ya para el primero, ok, entonces llego hasta aquí y digo, ok, em, aquí no sé, em,
15,5 y así. Pero hay que ver las uniones, o sea, no las uniones, hay que ver las intersecciones de estas rectas. Por ejemplo, si nos vamos aquí, tenemos que ver esta intersección, que va a ser este punto de acá con este punto de acá. Después tenemos que ir a la segunda intersección, que va a ser más o menos por acá, que va a ser este de acá con este de acá. Después nos vamos al tercero, que va a ser por acá. Y va a cortar menos por aquí y acá. Entonces lo que nos interesa ahora es tener solamente una recta, que va a ser esta, esta, esta y después esa, ¿ya? ¿Pero qué queremos ver nosotros? Estos puntos de acá. Y esos puntos, ¿cómo se sacan esas intersecciones? Igualando las ecuaciones. Ya, se igualan. Entonces, en esta se iguala la rosadita, digamos, con la azul, se saca la intersección. Y aquí sería $15,5, 7,5. Al final, se puede llegar y graficar, al final nos va a dar que esos intervalos de P son los mismos intervalos que calculamos en la demanda agregada, pero tenemos que saber las cantidades. Por eso una forma quizás más fácil de hacerlo es esta. Y de hecho no sé si habría otra, no sé cómo se te hubiese ocurrido, Natalia, hacer esta, como llegar y graficar solo con los intervalos. No Es que me entró la duda. habría graficado y donde hasta el punto donde hubiera llegado al intervalo siguiente y ahí habría cortado y habría graficado la siguiente y así. Se habría formado Ah, lo mismo, solo que habría ido cortando según cada intervalo. En puede el ser, fondo habría sido como borrar y si no lo habría metido a GeoGebra. es una buena opción, pero también hay que sacar las cantidades, es decir, este. No, sí, con esto queda mucho más claro. Bueno, después se saca esta intersección, que es igualar la azul con la gris, y este va a quedar, estos están al revés. Nadie me dijo nada. Es 7,5, 15,5. Este es 24,10 y este se iguala a la recta gris con la roja y es 27,5,9. Entonces después se borra todo lo de adentro, todo lo de adentro, y estamos ahí. Calculamos las intersecciones. Y este sí es el gráfico de la demanda agregada. ¿Se entendió? Sí. ¿A alguien le quedó alguna duda? A mí. Dime. ¿Puedes subir un poco?
Es que no entiendo como por qué, ya, el del 23-23 sí lo entiendo, pero por ejemplo el azul, el PX lo sacaste como despejando de la función que te sale ahí. Ujú, Ah, y ahí te da sí, como el eje X y el otro, ya, ya. No, sí. ahora sí, ya, acá. Gracias. Porque era ya, si px es 0, ¿cuánto es x? Ya sí. O si x es 0, ¿cuánto es p? Gracias. ¿Ya alguna otra duda? Traten de graficar harto, porque lo más probable es que en la prueba les pidan graficar. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, sigamos. Eh, Después, la E y la F dicen, si en un mercado hay dos empresas con fusiones de costos a largo plazo, ya tenemos esa función y esta función, donde W representa el salario y R el precio del capital. Y ambas funciones están definidas en R. Ya. Dice, calcule la curva de oferta agregada y grafique la oferta agregada. Ya, ¿qué es la oferta agregada? Tenemos la demanda agregada y la oferta agregada. Debería ser la suma de ofertas individuales. Ya, bien. Si la demanda es del consumidor, la oferta es del, De la firma, claro, del productor. Bien. Entonces, la oferta agregada es la suma de las M ofertas individuales. Entonces, para la E, primero calculamos las curvas de costo marginales individuales. Entonces, en este caso sería P igual al costo marginal. Entonces, calculamos P1 que sería igual al costo marginal 1. ¿Y cómo se calculaba el costo marginal? Prueba 1. No. Sí, prueba 1. Derivar. Derivar. Muy bien. Era la derivada de la función de costos respecto a Q. Entonces aquí, ¿cuál sería el costo marginal de 1? De la primera empresa. dos W más R de Q1. Ya. Y el costo marginal para la empresa 2. Ya, Q. ¿Cómo? Q por W más R, ¿no? Ya, bien. Esto igual al precio.
de 1, o sea, la oferta individual para calcular la oferta agregada. Entonces, ¿ahora qué hacemos para la oferta agregada? No sé si se suman esa o hay que sacar la inversa y después sumarla. No, recuerda que las inversas nunca se suman, Ah, ya, entonces sumar esa. se suman exactamente, se suman estas. Y esa sería la oferta agregada. ¿Alguna duda? Ya. Para el gráfico, ¿cómo es el gráfico de la oferta agregada? En general, Una curva hacia arriba. ya, así, o sea, al revés de la demanda, ¿cierto? Sí, tiene la pendiente con el signo cambiado. Así. Entonces, esa sería. Tampoco nos están dando precios, no podemos saber mucho más al respecto. Bueno, esto sería Q o X, y esto sería P. Eso sería este ejercicio. La E y la F. ¿Alguna duda? Porque no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué sería esa recta, la gráfica? Es que siempre la de la oferta agregada es con esta pendiente. O sea, puede ir variando. O sea, va a depender después de los precios y eso, pero es así. A diferencia de la demanda, que es así. ¿Ya? Gracias. Ya. Dice, la oferta agregada y la demanda agregada son la suma horizontal de las curvas de oferta y demandas individuales respectivamente. Comente. ¿Qué dirían ustedes? Imagino que la están pensando, pero después respóndanme algo. ¿Qué dirían ustedes si les toca un ejercicio así en la prueba? Y lo tuviesen que responder, claramente no podrían pasarlo. Bueno, nadie me respondió, pero quiero que me respondan cómo es la curva de la demanda agregada. Se los acabo de decir, pero quiero que me lo vuelvan a repetir. Como ¿Y sí? para... Dígame. Puede ser que, por ejemplo, el de la demanda, o sea, lo que yo entiendo como por horizontal es como que ya parte en cero y como que se suma todo para el lado. Pero, por ejemplo, en el de la demanda puede pasar de que no tienen como las mismas valoraciones. Entonces, no necesariamente son como todas las sumas, sino que tiene que ser como en intervalos, como lo hicimos antes, ¿no? Ya, está bien. Pero aquí es importante la palabra horizontal.
O sea, hay que ver si es horizontal o es vertical. Eso, al final hay que ver esa diferencia. Más allá si en intervalo o no, es la oferta agregada. La oferta agregada, o sea, o la demanda agregada, en este caso como vimos en el ejercicio anterior, claro, era por intervalos, pero es una demanda agregada general. O sea, tú calculas la demanda agregada y está por intervalos, pero es una demanda agregada y tú graficas una demanda agregada. Pero están preguntando, ¿esa suma es horizontal o vertical al final? O sea, claro, aquí hay que decir comente. Comente si esto es verdadero, falso, incierto, lo que ustedes quieran comentar. Pero al final es eso, ¿es vertical o u horizontal la suma? Sé que por definición es horizontal, pero no sabría cómo demostrarlo o llevarlo como a la práctica. Ya. Denme un segundo. Entonces, primero, ¿cómo es la curva de demanda agregada? Pendiente, Ah, ¿positiva o negativa? esa era la negativa. Negativa. Y esta de oferta es así. Entonces, como ustedes me han dicho, la demanda agregada es la suma de cantidades consumidas por cada individuo. Y la oferta agregada es la suma de cantidades producidas por cada firma o por cada empresa. Pero ambas son sumas de cantidades. Y en ambos gráficos, en el eje X, o sea, en el eje horizontal, están las cantidades. Entonces es la suma de la cantidad comprada o pagado, dependiendo si es consumidor o productor. Y en el eje vertical, donde va el precio, es el eje Y. Entonces la suma de lo pagado, o sea, la suma del precio de lo pagado o lo cobrado. Entonces, sabiendo esto, ¿es suma vertical o es suma horizontal? Más allá si es por definición o si es que aparece una diapositiva en la clase o no. ¿Les hace sentido por qué es horizontal? ¿O no? No lo logran ver. No mucho. Ya. Vertical en el... tú respondes, o sea, Feña. En el eje Y, ¿qué hay? El P, que son los precios, ¿no? Precios. Muy bien. ¿Y en el eje X? En el No, eje horizontal, el Q, el X. ya. ¿Y qué es eso? No sé si estoy bien, pero eso no son como los bienes. Ya, pero más que los bienes, no, no son los bienes. Son las cantidades producidas o Vaya. consumidas. En el caso de, dependiendo si es demanda u oferta. Entonces, importante que el Q, cuando preguntan, entonces, ¿cuánto fue la cantidad demandada por los consumidores? Entonces, están preguntando por, por la demanda, que es este Q o esta X. Están preguntando por la cantidad. Entonces, como vemos que en el eje X, en el eje horizontal, va la cantidad y la suma y la demanda agregada o la oferta agregada es la suma de cantidades, va a ser la suma de este eje X, es decir, la suma horizontal. No es la suma vertical, porque si fuera la suma vertical sería la suma de precios. Y cuando calculamos la demanda agregada y la oferta agregada no estamos sumando precios, estamos sumando cantidades. Y por eso es la suma horizontal. Mejor. Gracias. Sí, gracias. Ya. Entonces, esto es verdadero, porque nos dicen la oferta agregada es la suma horizontal de la curva de oferta individual. Y la demanda agregada es la suma horizontal de la curva de demanda individual. Entonces es verdadero. ¿A alguien le quedó alguna duda con esta? ¿No? Ya. A ver.
Ya vamos con la 5. Ahora alcancemos a hacer la 4, pero vamos con la 5. Ya, dice, dentro de los consumidores de vino se pueden distinguir dos tipos, A y B. Cada grupo tiene su propia demanda. Entonces, ¿qué nos están dando? Un bien, vino. Dos consumidores, A y B. Cada uno tiene su demanda por vino. Entonces, nos piden encontrar la demanda agregada por vino. Después nos piden suponer que el precio de mercado es tanto, encontrar la cantidad demandada, es decir, el Q. Después, para cada precio, encuentre la demanda inversa agregada y el excedente. Ya, ok. Entonces vamos con la primera. Encontrar la demanda agregada del vino. ¿Cómo procedemos? Tenemos que la demanda individual para el consumidor A es 30 menos 2P y la demanda individual del consumidor B es 24 menos P. ¿Qué hacemos? Tendríamos que sacar la inversa, graficar, ver el intervalo. Ya, Poniendo la primera. bien. 15 menos 0,5 Q. Y aquí sería P igual a 24 menos Q. Entonces, vamos a hacer un mini gráfico. El primero sería este sería para el consumidor A. Aquí va Q. Ese es un 30. Y aquí irían los precios. Y para el consumidor B sería 24 y 24. Entonces, ¿cuáles son los intervalos? ¿Y qué consumidores están presentes en cada uno? Entre 24 y 15, que va a estar solo B, y de 15 a 0 que van a estar los dos. Ya, muy bien. Aquí va a estar solo B y aquí va a estar A y B. Entonces, mi demanda agregada va a ser entre 15 perdón, ahí sí. Entre 15 y 24 va a estar solo B. Entonces, ¿cuál es la demanda de B? ¿24 menos P? Bien. Y ahora entre 0 y 15 va a ser 24 menos P más 30 menos 2P. Bien. Y eso va a ser 54 menos 3P.
Y esa va a ser la demanda agregada. ¿Ya? Ahora, ¿se entendió, cierto? Bueno, asumo que sí. En la B dice, suponga que el precio de mercado es P igual a 20. Encuentre la cantidad demandada. ¿Qué tenemos que hacer? Si le dicen que P es igual a 20. Ahí se hace por separado. No, porque nos están diciendo que P es 20. Entonces, si P es 20, no me sirve esta, po. Tengo que, aquí está, en este intervalo. Entonces la demanda va a ser esa. Entonces, bueno, Q o X va a ser 24 menos 20. La cantidad demandada va a ser 4. ¿Se entendió? Sí. Yo no caché Ya. porque solamente tomaste ese tramo, entre 15 y 24. Porque nos están diciendo que el precio es 20. Qué pava, ya. Gracias. ¿Cachai? Entonces, no sé, va a estar por aquí. Me posiciono donde está el 20. Claro. Gracias, sorry. Ya. Después la C dice, para el precio anterior, para P igual a 20, encuentre la demanda inversa agregada y el excedente del consumidor. Entonces, para el P20, recuerden. Para P20 la demanda era esa. La demanda inversa va a ser P en función de Q igual a 24 menos Q. Solo despejamos P. Y ahora, ¿cómo se calcula el excedente? Es el área bajo la curva que está sobre, no me acuerdo sobre dónde. Ya. Pero sería la demanda. Recuerden que es para este precio. Que sería esa. Entonces, sería P barra menos P sobre 2. Entonces sería esa área. ¿Cuánto es para P igual a 20? ¿Cuál es la demanda agregada? Es decir, Q. 4. 4, muy bien. Por, ¿cuál sería el P barrita? Va a ser 4. No, en este caso va a ser 24. O sea, al final la resta te va a dar 4, pero va a ser 24 menos el precio, que va a ser 20, sobre 2. Y esto eso te va a dar 4 y al final te va a dar 8. Que al final estamos calculando esa área. Es S por S partido en 2. ¿Se entendió?
o no mucho. Bueno, en todo caso es el primer ejercicio que hacen de excedente consumidor, entonces tienen que seguir ejercitando. Pero, ¿tienen alguna duda? ¿Por qué es este 4? Es porque es la demanda agregada para ese precio. Entonces, aquí en la B, calculamos la demanda agregada para ese precio y es 4. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, y gráficamente, sabemos que esta curva es 24 menos P. Y si sabemos que el P es 20, nuestro Q va a ser 4. Entonces iba a ser 4 por 4 partido en 2. ¿Ya? Siguiente, dice, supongo que ahora existe una forma de mercado, una oferta de mercado, perdón, por vinos dada por, tenemos la oferta de 2P menos 60 y el precio se decide en el mercado. Solo calculando la oferta inversa, ¿cuál será la cantidad transada en este mercado? Entonces, cantidad transada, cantidad, no, están preguntando nuevamente por el Q. Entonces, nos dijeron que la oferta era 2P menos 60. Y para calcular, en este caso, tenemos que calcular el precio mínimo. Recordemos que a través de la inversa se puede determinar el precio mínimo para el productor. O sea, ¿cuál es el precio mínimo al que yo estoy dispuesto a producir? Entonces, calculamos la inversa. Y despejamos P y va a ser 0,5Q más 30. Entonces, ¿cuál sería el precio mínimo? ¿Cuál creen que sería el precio mínimo? 30. 30. Muy bien. Este sería el precio mínimo. Entonces, no nos están preguntando por el precio, pero nos están preguntando por la cantidad transada. Entonces, si calculamos la cantidad transada para el precio mínimo, si P es igual a 30, nuestro Q va a ser igual a 0. Es decir, se demanda 0. No se demanda. O sea, la cantidad transada al precio mínimo va a ser 0. Ese precio mínimo lo reemplazamos en la oferta agregada. ¿Ya? Ahora, la E dice, si ahora la oferta es 2P menos 40, encuentre el precio de equilibrio y calcule el excedente del productor. Precio de equilibrio y excedente de productor. Ok. Si la oferta es ¿cómo se calcula el precio de equilibrio?
¿Alguna idea? Igualando la oferta a la demanda. Ya, muy bien. Aquí seguimos con P mayor o igual a 20. Entonces intersectamos la oferta con la demanda y para este P la demanda era 24 menos P y la oferta es 2P menos 40. Entonces, igualamos y nuestro precio de equilibrio va a ser 21,333 y nuestra cantidad de equilibrio va a ser 2,666. Al final tomamos este precio y lo reemplazamos en alguna de las dos. Y así nos da el Q. Y estaríamos respondiendo a la primera pregunta, al precio de equilibrio. ¿Ya? Y ahora, para calcular el excedente del productor, va a ser, en este caso, la oferta por el P barra menos P partido en 2. Y en este caso, ¿cuál sería mi oferta? O aquí también, en este caso, sería el Q. ¿Cuál sería? 2,66. Ya. ¿Cuál sería mi P barrita? $21,33. ¿Y P? P era 20. 20. Muy bien. Partido en 2. Y eso es el excedente del productor. ¿Eso, alguna duda? ¿No? Bueno, aún me queda tiempo, pensé que iba a estar más justa, así que podemos hacer el 4 para los que se quieran quedar. Obviamente voy a seguir grabando, pero por si se quieren quedar o tienen alguna pregunta, yo feliz. Así que eso, ¿alguna pregunta de este ejercicio para pasar al 4? Para hacer el 4. ¿No? Ya. Dice, supongo que en el mercado de las camisetas de fútbol hay dos tipos de consumidores, entonces. Un bien, dos consumidores. Los muy fanáticos y los pocos fanáticos. Los primeros tienen una demanda de P1 igual a 100 menos Q1. Chao, que les vaya bien a los que se tengan que ir. Mientras que los segundos tienen una demanda igual a P2 igual a 50 menos Q2 partido en 2. Calcule y grafique la demanda agregada. Entonces, lo mismo, tenemos P1 igual a 100 menos Q1 y P2 igual a 50 menos 0,5 Q2. Entonces, la inversa es Q1 igual a 100 menos P1
Y del segundo consumidor sería 100 menos 2P2. Entonces, este vamos a dejar azul y este verde. Entonces, el primero va de 100 a 100. Este es Q, este es P. Y el segundo va de 50 a 100. Entonces tenemos de 100 a 50 y de 50 a 0. Entonces, ¿cuál sería la demanda agregada para el intervalo P entre 100 y 50? Sería solo la verde. Solo la verde. ¿Y cuál sería esa demanda, Romy? Perdón. ¿Cuál sería esa demanda? La del Q1. Ya, pues dímela. 100 menos P1. 100 menos P1. Ya, y para el segundo intervalo, si P va entre 50 y 0. Sería la de ambas, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cuál sería esta? Sería 100 menos P1 más 100 menos 2P2. O en realidad aquí ya sería solo P. Entonces sería 100 menos P más 100 menos 2P. Entonces sería 300, mentira. 200 menos 3P. Esa sería la demanda agregada. Ahora, en la pauta aparece así como 0 en cualquier otro caso, pero no le ponen aquí esto. Lo dejan así como menor o igual a 50 es esa demanda y 0 en cualquier otro caso, pero es lo mismo, ¿ya? O a veces ponen, no sé, por ejemplo en este caso, si P es mayor a 100 sería 0, pero como les dije, es lo mismo. Natalia. Y sí, como al principio nos estaban dando la demanda como P en función de, o sea, P igual tanto Q, nos la estaban dando de forma inversa. Claro. Y nosotras como que lo devolvimos a la normalidad. Ajá. Ya, bacán. Gracias. Porque al final sumamos esto, Sí, por eso, la segunda parte. no que sumamos esto. Eso. Sí, Ya era. ya. Entonces, calcule y grafique la demanda agregada. Como este no es el gráfico de la demanda agregada, pues ahora hacemos el gráfico. Ya voy a hacerlo con rojo y
naranjo este. Entonces, en primero va a ser este va a ser Q igual a 100 menos P y el otro va a ser 200 menos 3P. Entonces, en el primer caso, para el rojo, ¿cuál sería, dónde chocaría? En el eje X y en el eje Y. En 100. 100 en ambos, ¿cierto? Porque queda igual. Ya. Y para el segundo, En el 200, ya. hoy en el 200 partido 3, que no sé cuánto es. 66,67. Voy a poner 66,7. Ahí. Entonces, ahora la intersección sería igualando estos. En verdad ahí ya podríamos borrar esto, pero deberíamos poner bueno, igual sabemos que va a ser 50, pero de todas formas, P va a ser 50, y si P es 50, Q también, porque lo reemplazamos en cualquiera de estas dos. Entonces, teniendo esto, se borra esa, se borra esa. Entonces, esa sería nuestra curva de demanda agregada. ¿Se dan cuenta que no es la misma? Entonces, por favor, esta no es la gráfica de demanda agregada. ¿Ya quedó alguna duda? ¿No? Bueno, eso sería la ayudantía de hoy. No sé si quieren que me quede para revisar algún ejercicio. Voy a parar ahora la grabación.